En época de elecciones, las encuestas son un protagonista más y terminan en el centro de la polémica a cada rato. Casi todos los partidos y candidatos contratan a una o más de estas empresas consultoras, pero muchos de ellos las critican públicamente, sobre todo cuando los números les dan mal. Aparece entonces la queja por el impacto que la difusión de esos datos puede tener en las decisiones de los ciudadanos. Y entre la gente surge con frecuencia perplejidad. Sí, hay sentimiento de perplejidad por las diferencias que se dan entre algunos de los sondeos. Aparece la especulación sobre cuál de los métodos de consulta es el más adecuado y hasta se da la sospecha de manejos deshonestos para favorecer a tal o cual candidato. ¿Qué responden las consultoras de opinión pública? Hoy vamos a discutir estos temas con 4 de ellas. Voy entonces a los saludos. Nos acompañan en el estudio de En Perspectiva Mariana Pomies, directora de Cifra. Buen día, Mariana. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Rafael Porsekansky, director de Opción Consultores. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Eduardo Botinelli, director de Factum, que acaba de tomar posición en su silla. ¿Qué tal? Buenos días. Todavía está acomodándose. No está fácil la llegada. Bueno, y dejo el saludo para el cuarto, Alen Misraji, director de Grupo Radar, que fiel a su pasión por las maratones debe estar corriendo para llegar, digo yo. Seguro. Eludiendo la lluvia, eludiendo el mal tiempo que hoy caracteriza a Montevideo. Bueno, ustedes ya escucharon la introducción. Voy a proponerles, para comenzar, que repasemos lo que ocurrió el viernes 20, hace 2 viernes en la tertulia, cuando Gonzalo Pérez del Castillo hizo un cuestionamiento muy severo a las encuestadoras. Se basó en las diferencias que se dan entre los números de unas y otras. O son todas falsas, o hay una correcta y las otras 4 son falsas, pero son todas distintas. Es decir, no es una fotografía de la realidad, porque la realidad es una sola. Y entonces, en este caso, es importante discutirlo, porque estas encuestas tienen una influencia decisiva en el voto de la gente, mucho más que otras cosas como ser el programa del partido, la trayectoria del candidato, su profesionalismo, su ética, etc. ¿Qué responden? A ver, una primera respuesta a este planteo. Bueno, vamos a ver. Yo podría agregar esto. ¿La realidad de la intención de voto es una sola? Como dice al pasar allí Gonzalo. Evidentemente, intención de voto propiamente dicho, si nos ponemos de acuerdo, tiene que haber un concepto como tal llamado intención de voto, que luego uno elija un indicador que lo refleje. Hasta allí podríamos decir que hay una misma variable. El problema es que las cosas se complejizan porque a veces no se mide exactamente lo mismo, o no se mide a veces intención de voto propiamente dicha. Ajá. Voy a empezar con un ejemplo con mi colega Eduardo. Las encuestas de Factum publican algo que ellos llaman estimación de voto, que no es lo mismo. Mirá, ya empezamos con precisiones que vale la pena. Y opción, por ejemplo, es intención de voto. Intención de voto, en nuestro caso, es las personas que votarían si las elecciones fueran el próximo domingo, pero la respuesta a la pregunta estrictamente formulada por opción. ¿Que Eduardo puede explicar mejor lo de Factum? Bueno, hay otras metodologías que... ¿Qué pasa con las personas que dicen no sé lo que voy a votar? Bueno, puede haber un set de preguntas adicionales para intentar estimar qué es lo que harían esos ciudadanos que inicialmente dicen no sé. Bueno. Es como un segundo paso. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse al enfrentarse a datos de encuesta, diferentes encuestas, es: ¿están midiendo exactamente lo mismo o no? Ese es y un no siempre punto miden muy interesante, ¿no? Ese es un punto muy interesante, porque quizás entonces remite a que no hay una sola realidad. No hay una sola realidad de la intención de voto. Mariana, ¿tú qué decís? Sí, primero, coincidir en algo con Gonzalo Pérez del Castillo es que es difícil de entender el panorama cuando
encuestadoras serias, porque también hay otras que circulan en la vuelta, dan resultados diferentes. Yo creo que eso a la población le cuesta entender, porque esto que dice Rafael, que es cierto, que depende de cómo se pregunte, depende cuándo. ¿Sí? Tenemos un problema de un grupo grande de votantes volátiles que varían de una opción a otra. Entonces, cuando preguntamos en distintos momentos que pasaron cosas distintas en el entorno, ese grupo se puede mover. Entonces, también es muy importante la fecha. También es muy importante la herramienta, porque sabemos que tienen como distintos alcances y no son iguales la forma en que hacemos las encuestas. Entonces, yo creo que sí, que estamos todavía como ciudadanos aprendiendo a leer las encuestas y bueno, y es un proceso de aprendizaje en el que la ficha técnica nos dice muchas cosas sobre los resultados. Y la ficha técnica no siempre se observa con cuidado. No, claro. Y cuando se la suministra no siempre se entiende. Tiene su complejidad la ficha técnica, ¿no? Ay, bueno, entonces ahí nos vas a tener que explicar dónde está porque la idea para nosotros ahora es que la gente la entienda. Bueno, entonces, cuando no se entiende, está bueno que nos devuelvan el feedback para mejorar, porque lo que tratamos con eso justamente es de sustentar nuestro trabajo y hacerlo claro. Si no lo hacemos, estamos haciendo mal las cosas. Ahora después te explico algún ejemplo de qué es lo que se entiende poco o lo que es complicado entender. Pero sigamos con Eduardo ahora, Eduardo Botinelli. Bien, yo creo que en términos de realidad social no hay una sola. Aunque sea el concepto de intención de voto, yo creo que no hay una realidad. Ajá. Por muchas razones. Una es la temporalidad, otra tiene que ver con que las encuestas son una herramienta que nos acerca lo más posible a una situación en función de cómo se plantea, pero que tiene un montón de variables en el medio que, por ejemplo, empieza en la mayoría de los casos con una interacción humana entre un encuestador y un encuestado. Y más allá de que las preguntas sean exactamente las mismas, esa interacción, ese equipo de encuestadores, esa forma de relevamiento de datos, tiene en sí mismo una modificación de la realidad. Y las encuestas parten de modificar la realidad. Nadie está esperando en su casa que le pregunten qué va a votar. Es decir, en la mayoría de los casos tiene definido su voto, y en otros lo que está haciendo es un ejercicio de declarar qué votaría, pero que no lo tiene todo el tiempo diciendo yo voy a votar a fulano, sino que lo que hace es una instancia reflexiva de contestar ante un estímulo. Entonces, en pensar que es posible, como si estuviéramos en un laboratorio, con una atmósfera controlada, con elementos químicos que se mezclan y producen un efecto, está muy alejado de lo que puede ser tratar de acercarse a la realidad social, porque tiene variantes muy importantes. Mientras los matraces no hablan, nuestros encuestados hablan, cambian, piensan, y lo que tomamos es un momento determinado. Emiliano, yo siempre digo que a las encuestadoras no hay que pedirles unanimidad en los datos, hay que pedirles rigor metodológico y honestidad intelectual. Ajá. Unanimidad no, porque no existen las ciencias sociales. Recientemente, por ejemplo, el economista Ignacio Munzo puso en debate el año base sobre el que se está calculando el PBI. Fue una discusión entre economistas, pero es una discusión válida, metodológica. Los historiadores, por ejemplo, para citar aquí a un historiador, Fernando López de Alessandro, está el debate sobre Vivian Trías y los archivos, si fue un espía, si no fue un espía y de qué forma. Ahí se está debatiendo sobre archivos históricos, por ejemplo. Es decir, las ciencias sociales no están para producir unanimidad. Si hubiera unanimidad en nuestros criterios técnicos, no existirían 5 encuestadoras. Empecemos por ese punto, ¿verdad? Quiere decir que hay una diversidad de criterios técnicos respetables y legítimos. Lo que hay que pedir es claridad, rigor y honestidad. Lo que pasa es que lo que ustedes miden en este caso, hay un momento en que cristaliza en una votación, ¿no? Correcto. Hay un día, 27 de octubre en este caso, en el que lo que ustedes han estado trabajando termina siendo realidad. Correcto. Y lo otro importante, hay que estar atentos, y nosotros somos responsables de eso, de hacerlo bien claro, de que no siempre estamos midiendo exactamente lo mismo. Insisto, no hay hoy entre las encuestadoras 10 puntos entre lo que se le da al frente en primera vuelta. No es real esa diferencia, porque algunas proyectan indecisos y otras no. Bueno, a eso me gustaría que nos dedicáramos enseguida. Pero ibas a agregar algo antes, Mariana. Yo creo que también
A veces se nos pega y no se mira el árbol y no el bosque. Lo que sí hay unanimidad es en el tema, por ejemplo, de los órdenes. O sea, está claro que el Frente hoy es el partido que tiene una mayor intención de voto para todas las encuestadoras. Y hoy la gente lo sabe gracias a eso. Hoy toda la comunicación habla. Van a debatir los dos candidatos que están primeros en las encuestas. Si no tuviéramos encuesta, ¿a quién poníamos a debatir? ¿Quiénes eran los dos primeros? ¿Sabemos dónde están? Bueno, pero ahí se complica, porque Ernesto Talvi dice que él tiene una encuesta interna. Ahora déjame terminar, pero para. Que entonces, señala que le está respirando en la nuca al Partido Nacional. Bien, pero a ver, entonces, hay un orden que todos damos por descontado, que nadie discute que primero está el Frente, que después está el Partido Nacional y después está Talvi. Las diferencias entre uno, porque él no dice que va adelante, dice que en todo caso le está respirando en la nuca, con lo cual que sigue pensando que va atrás. Después otra cosa que me parece importante, que es cuando la gente toma los comentarios o toma las encuestas. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿No? Él estaba hablando de una encuesta que no sabemos quién la hizo. O sea, él no la ha mostrado y me parece que sería bueno que si él tiene eso lo muestre, porque para sus votantes debe ser muy importante. O sea, creo que cuando un candidato, y lo que suele pasar es que los candidatos cuando tienen datos que los favorecen los sueltan inmediatamente. Ese ¿no? es otro tema que hay que es un peligro, pero a mí me extraña que no se suelte, no sé, ¿no? ¿Que no se suelten cuáles? Y esos datos que son favorables, porque su militancia debe estar esperándolo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la rigurosidad también pasa por cuando uno hace una afirmación del lado de las encuestadoras, del lado de los periodistas y del lado de los políticos, decir sobre qué está hablando. ¿Qué ibas a agregar, Rafael? Yo lo que iba a agregar es sobre el tema de comunicación y sobre el impacto. Las encuestadoras no somos agencias de publicidad. Esto no implica que los políticos legítimamente los datos que se hacen públicos, que están en los informes de comunicación y que son de interés público, por ejemplo, una intención de voto, recalquen cuando les va bien y más bien traten de silenciar cuando les va mal. Es un juego político normal, ¿verdad? Ahora, sobre el impacto hay que establecer varios matices, ¿verdad? Sobre el impacto en el electorado. Pero te estás adelantando por eso. A la discusión que vamos a tener dentro de un rato. Estuvo ese tape, ¿verdad? Lo que yo quería era dejarlo planteado. Ahora después lo vemos. Muy bien. Se completó la mesa. Está con nosotros también Alén Mizrahi. Buen día, Alén. Buen día, ¿qué tal? Perdón, es el director del grupo Radar. Y yo decía, un corredor, ¿no? Maratonista, bueno, sí, por más datos. En mi vida paralela es mi pasión, sí. ¿Cuál fue la última maratón que corriste? Pues la última, lamentablemente, ya fue hace 4 años, fue en Porto Alegre, y 2 meses antes había corrido el desierto de Atacama. Ajá. ¿Y ahora en Punta del Este qué fue? Bueno, no, en Punta del Este soy uno de los organizadores, que esa es mi otra vida paralela. Del otro lado del mostrador, ahí. Dentro de la vida paralela tengo una vida paralela, que es la del organizador del maratón de Punta del Este. Bueno, pero hoy no viniste corriendo. No, corrí 200 metros, hice un 200 metros llano bajo lluvia, interesante. Enseguida, ahora sí, con los 4, vamos a ver, por ejemplo, ejemplos con casos concretos, los números que están sobre la mesa de las últimas mediciones de estas 4 consultoras. En época de elecciones, las encuestas son un protagonista más y terminan en el centro de la polémica a cada rato. ¿Qué responden las empresas consultoras de opinión pública sobre esos cuestionamientos? Bueno, ese es el tema de esta mesa esta mañana. Nos acompañan Mariana Pomies, directora de Cifra, Eduardo Botinelli, director de Factum, Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores, y Alén Mizrahi, director del Grupo Radar. Vayamos a algún ejemplo concreto. Las diferencias que aparecen entre ustedes en sondeos realizados en un mismo mes. Veamos el último informe que ustedes han presentado. En la intención de voto al Frente Amplio aparecen discrepancias notorias, hasta podemos poner las gráficas en todo caso. Radar al Frente Amplio le da 40,2%, Opción 30%, Factum 39% y Cifra 33%. Son diferencias que están muy por encima del margen de error. Ya hablaremos del margen de error enseguida. ¿Cómo se explica esto? A ver, Alén. Para empezar, tenemos diferentes formas de hacer las preguntas. Tenemos diferentes formas de relevar los datos. Por ejemplo, ¿en qué puede incidir la forma de relevar los datos?
el tan mentado voto vergonzante. ¿Qué es eso del voto vergonzante? El voto vergonzante, la primera vez que oí hablar del voto vergonzante fue cuando la reelección de Menem en los años 90, que ninguna de las encuestas había podido prever la alta votación de Menem, y especialmente en el conurbano bonaerense. Y ahí se explicaba que había mucha gente que, a pesar de todos los cuestionamientos que se había hecho a Menem y los casos de corrupción, etcétera, y lo iban a votar igual, pero no se lo decían a un encuestador. Entonces aparecían en no sé, no contesto, o decían que iban a votar otra cosa, etcétera. Bueno, si vos le preguntás a una persona en forma presencial y mirándola a los ojos a quién va a votar, y durante 5 años esa persona dijo estar enojada con el Frente Amplio, pero ha sido votante del Frente Amplio toda la vida, es poco probable que se lo confiese, entre comillas, a un encuestador que finalmente va a votar de nuevo al Frente Amplio. Entonces, eso puede incidir en el porcentaje, por un lado, de intención de voto al Frente Amplio, y por otro lado, el porcentaje de no sé, no contesto, voy a votar en blanco o anulado. Es una de las tantas razones. Hay muchas para a ver qué otras. Yo creo que la primera y más fundamental todavía es el tema de si hay indecisos o no hay indecisos y cuántos son en cada encuesta. Hay insisto, las encuestas que tú nombras de Radar y de Factum tienen un porcentaje muy pequeño de esos llamados indefinidos, donde en opción sumamos el blanco anulado nuestro, porque es un porcentaje bastante mayor del que efectivamente votará en blanco anulado, y propiamente a los que dicen no sabe, no contesta. Justamente en opción hicimos un ejercicio para tratar de mostrar qué pasa cuando damos un paso más y creamos un índice de cercanía al frente o a la oposición de esos indefinidos. Nosotros dimos un 18% de indefinidos, aproximadamente 3-4 propiamente van a votar blanco anulado seguramente. Y después se reparten bastante parejo. Hoy nos da frente una cercanía en el entorno un poquito superior al 6 y decimales, digamos. De esos 18. Claro, si de por esos ejemplo 18, 6 y decimales irían al frente. Si por ejemplo ahí, si efectivamente esa cercanía se plasmara en las urnas, ya el frente estaría en 36. Es decir, ya la diferencia entre las encuestadoras no serían de 10 puntos. Yo dije que opción le daba al Frente Amplio 30. Claro. Con esa distribución de indecisos llegaría el Frente a 36 y algo. Sí, es decir, persistirían algunas diferencias, pero son mucho más chicas. Por eso hay que saber, una de las preguntas centrales que hay que hacerse cuando compara encuestas es si hay o no hay un porcentaje significativo de indefinidos. Sigamos, ¿qué más? La fecha. Esas cuatro encuestas terminaron en fechas distintas. Y lo digo, insisto, porque por primera vez, y no nos ha pasado en otras elecciones, y yo estoy en esto desde el 94, tenemos un 34% de votantes que te dicen a quién van a votar, pero que te dicen que pueden llegar a cambiar de voto. Entonces, con ese grupo que se mueve, 5 días después, cuando en el medio pasa algo, hay movimientos. Entonces, no es menor que esas 4 encuestas que tú mencionaste están todas terminadas en fechas distintas. Y eso me parece importante. La pregunta, el modo, qué se hace con los indecisos, cuándo se hizo, son todas cosas a mirar en la ficha técnica. Eduardo. Bien, además, creo que nos estamos centrando en las diferencias. Exacto. Y sin embargo, en todo el resto hay grandes coincidencias. Sí, eso ya Exacto. quedó mencionado. Exacto. No, pero no solamente en las posiciones, incluso en las magnitudes. Para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, más menos, y ahí sí hay algunos temas de las fechas también que dice Mariana, porque hay movimientos que se vienen registrando, que algunos lo agarran y otros no, porque en función de la fecha. Pero hay algo que, a ver, yo repasando históricamente, en Factum hace 5 años teníamos 4% de indecisos. ¿Y hoy no sabe, tiene? no contesto. Y hoy es 5%. O sea, en realidad lo que nosotros estamos haciendo de estimación de voto, que efectivamente tiene un efecto, es bastante menor. Pero es algo histórico que tenemos por la metodología que utilizamos desde hace 30 años. Entonces, sistemáticamente, por la metodología que usamos, siempre tuvimos menor nivel de indecisos que otros colegas. Eso lo que produce es algún efecto, obviamente. El efecto está justamente, creo, que uno de los elementos es lo que arrancó hablando Alén. El voto vergonzante tiende a ser, no en Uruguay, en los estudios internacionales, tiende a ser un voto oficialista. Es decir,
el votante oficialista tiende a ocultar más el voto, no inmediatamente, cuando el oficialismo se persiste en el poder, ¿no? Pasaba con el Partido Colorado. Durante mucho tiempo fue el partido oficialista, el votante colorado tendía a ocultar el voto. Lo vimos en la elección pasada, que hubo un cambio de composición del electorado del Frente Amplio, pero también un cambio en la actitud de los votantes frente amplistas ante la pregunta. Y justamente lo que fuimos detectando es que tiende a ocultar más el voto los más inclinados al Frente Amplio que lo que hacían antes. Antes, el votante Frente Amplista declaraba que votaba al Frente Amplio, y andaba con la bandera todo el tiempo. Hoy las banderas no están tan altas como antes, hay menos que antes, y se declara en menor medida el voto. Quiero aclarar una cosa, porque cuando yo hace un par de semanas salí hablando del voto vergonzante, las redes sociales me condenaron, me hicieron destrozos, ¿no?, por el voto vergonzante. No les hagas caso a las redes sociales. No, pero me parece importante las redes aclararlo. sociales? El deporte allí consiste en destrozar No, pero gente, me parece importante aclararlo, porque yo creo que parte del problema del Frente es asumir eso. Un partido que lleva 3 gobiernos y que indefectiblemente ha generado desencanto en los votantes, tiene votos que no se quieren confesar, y me mandaban a decir, no, es un voto silencioso. No es silencioso, porque yo cuando hago la encuesta, además, primero le pregunto la satisfacción con el gobierno, la percepción de los problemas, cómo evalúa la gestión en la economía, cómo evalúa, y cuando llega el voto, obviamente si se estuvo quejando, que mira el encuestador y dice, ¿qué te voy a decir? Que después de todo esto voy a votar al Frente Amplio. Es lógico. Ahora, si el Frente no asume que tiene ese problema, también es difícil volver a encantar. Entonces me parece que es importante reconocer y decirlo sin temor. Sí. Y quiero agregar un temita sobre los indecisos. Cuando nos preguntan, ¿y a ustedes cuántos indecisos le dan? Los indecisos son muchos más que los que en un momento T del tiempo te dicen no sé a quién voy a votar. Claro. Hay muchos indecisos que hoy tienen opinión, pero mañana lo van a cambiar. Sí. Y dentro de 3 semanas la va a cambiar de nuevo. Entonces, y quizás hasta esa volatilidad se ha acentuado en los últimos tiempos. Sí. Pero por supuesto. Por esta intensificación del tránsito de la información, Sí, ¿no? Por esto de las redes sociales, por todo lo que se está discutiendo a cada rato, que a mucha gente puede volverla inestable, ¿no? Nosotros Nunca publicamos tuvimos eso, 34% de voto débil. Nosotros publicamos un informe, por ejemplo, que hablaba de los indefinidos y de los inseguros, los que dicen que tienen una preferencia electoral, pero podrían cambiarla. Y que es más común dentro de los partidos de oposición. Dentro de los partidos de oposición. Nosotros lo mostramos, y entre los jóvenes también. Entre los jóvenes, ni hablar. Y una cosa más, Eduardo hablaba de las similitudes y él decía las magnitudes. Yo agrego algo más, las tendencias. También. Hemos coincidido en muchísimas tendencias, voy a nombrar algunas nomás. El ascenso y consolidación de Cabildo Abierto como 4ª fuerza política, hoy en situación de, por lo menos de relativa paridad. En nuestro caso no da empate, después puede haber algunas diferencias, relativa paridad con el Partido Colorado. Una cierta caída del Partido Nacional post-internas, segunda, en la que hay bastante coincidencia. Un cierto ascenso del Frente Amplio post-internas también. Una subida importante, una caída primero del Partido Colorado en la etapa pre-internas, una subida fuerte post-internas y una nueva vuelta a sus niveles previos, digamos, de comienzos de año. Todas estas tendencias y gran estabilidad, cierta caída en 2019 del Partido de la Gente y del Partido Independiente y posterior estabilidad. Todas estas tendencias hemos coincidido y esto también hay que remarcarlo. Hay que remarcarlo, ¿verdad? Hay que mirar mucho las similitudes también. Yo diría que hay que hacer el ejercicio contrario, uno como consumidor de encuestas. Primero vamos a limpiar el campo y ver, bueno, ¿en qué coinciden? Está, perfecto. Y ahora, ¿en qué discrepan? Enseguida vamos a otros puntos.